Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba condenó los bombardeos de Israel contra áreas del Líbano. Interviene el presidente de Cuba en la 17ª cumbre de los líderes del BRICS. Participa tripulación del buque en inauguración de exposición sobre faros de Rusia. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Lo anunciaba en titulares, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, condena los bombardeos de Israel contra áreas del Líbano. Así expresó en su cuenta en X el canciller cubano. Rodríguez Parrilla dijo, y cito, condenamos bombardeos israelíes contra el Líbano que violan alto al fuego en ese país árabe y contra puertos e infraestructuras vitales en Yemen. Ataques de Israel son parte de agresiva política para reconfigurar Oriente Medio, poniendo en peligro acciones a favor de paz regional. Rodríguez subrayó además que los ataques israelíes cuentan con el apoyo irrestricto del gobierno de Estados Unidos. Según comentó el jefe de la diplomacia cubana, Israel sigue actuando con impunidad, amenazando constantemente los esfuerzos a favor de la paz en Oriente Medio. El máximo representante de la Cancillería de Cuba subrayó que la reconfiguración forzada de Oriente Medio por Israel mediante continuas agresiones del Líbano, Siria e Irán es parte de obsesión de Netanyahu de eliminar cualquier posibilidad de establecer Estado palestino independiente. Y a continuación transmitimos un fragmento del discurso pronunciado por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la sesión de la 17ª cumbre de los BRICS. Querido presidente Lula, felicidades por la organización y el éxito de esta cumbre de los BRICS. Excelencias, muy pronto Brasil volverá a reunir a pueblos y gobiernos del mundo para discutir y alcanzar acuerdos sobre temas trascendentales para la preservación del medio ambiente y el enfrentamiento al cambio climático. La venidera COP30 en Belén, en la Amazonía, debe enviar un mensaje claro y urgente respecto a la necesidad de proteger este ecosistema vital para el equilibrio climático global, entre muchos colosales desafíos que enfrentan los países en desarrollo. Las discusiones ambientales no avanzan en el sentido y a la velocidad que se requiere. Las sociedades opulentas se resisten a cambiar sus insostenibles e irracionales patrones de producción y consumo. Las soluciones se postergan, se concertan compromisos mínimos y no existe la voluntad política de quienes más deben aportar a la solución de la crisis ambiental. No menos complejos son los desafíos de la salud global, las brechas entre países y poblaciones, la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, material sanitario y tecnologías, y la imposición de medidas coercitivas unilaterales excluyen a decenas de millones de seres humanos del vital derecho a la salud. Estamos convencidos de que la solución a estos problemas transita por hacer valer los principios que nos han traído hasta aquí, incluidos aquellos contenidos en la histórica Declaración de Río de 1992. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa de nuestro país. Ahora quédese con nosotros con la señal de Cubavisión Internacional.
Momento de abrir en pantalla sitios digitales con dominio.cu. Vamos a comenzar este recorrido, lo hacemos ya por Prensa Latina. Conocemos en titular el siguiente: recibió titular del Parlamento cubano al líder comunista de Sudáfrica. Ampliamos también esta información. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández, recibió al secretario general del Partido Comunista de Sudáfrica, Soji Mapaila. Lazo y Mapaila sostuvieron un encuentro en el cual fueron patentizadas las históricas relaciones entre Cuba y Sudáfrica, de acuerdo con un informe del Parlamento del país antillano. En el cordial intercambio en el Capitolio Nacional entre ambas partes coincidieron en la voluntad de continuar consolidando los lazos de amistad y solidaridad entre ambos países. Asimismo, ponderaron la significación de la victoria sobre el apartheid, no solo para Sudáfrica, sino para todo el mundo. Resaltaron además que el legado de profunda amistad entre los líderes Fidel Castro y Nelson Mandela constituye el mejor referente histórico para avanzar en el fortalecimiento de la cooperación en áreas de interés común en beneficio de nuestros pueblos, especialmente entre ambos partidos y parlamentos. Según el texto, Lazo agradeció la firme condena del país africano al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba y la reinclusión del país en la espuria lista de estados patrocinadores del terrorismo. Mapaila, en tanto, destacó el significado de su visita a pocas horas de la conclusión del 10º pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Vamos a pasar ahora hasta el sitio Cuba Sí. Vamos a conocer que condena a Cuba golpe quirúrgico de Estados Unidos a la salud y otros sectores. Ampliamos también esta información. La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, condenó el golpe quirúrgico que la administración de Estados Unidos promete seguir asestando al sector de salud y otras esferas de la sociedad. En la apertura de la 23ª reunión de jefes de misiones médicas en el exterior, que se extenderá hasta el 12 de julio con sede en la Unidad Central de Cooperación Médica, Vidal denunció esta segunda etapa de política de máxima presión que ejerce el gobierno de Donald Trump sobre los aspectos y sectores más sensibles de la economía cubana. Ante los jefes de misiones médicas cubanas en el exterior y otros asistentes, la viceministra expuso las esencias de la política agresiva de bloqueo económico, comercial y financiero ejercido por Washington y el daño que le ha hecho a la isla a lo largo de 6 décadas. Vidal enfatizó que la administración Trump ya no se esconde para evidenciar que su política es destruir y causar daño a la isla sin ningún tipo de miramiento ni contemplación. Y como ejemplo está el ataque a las misiones de médicos cubanos para evitar que sigan demostrando su solidaridad con otros pueblos. Vamos a avanzar a otros temas. Desde Radio Habana, Cuba, ahora conocemos el titular: rechazan en Guatemala reciente memorando de Estados Unidos contra nuestro país, contra Cuba. La coordinadora de Solidaridad con Cuba, José Martí, en Guatemala, expresó su más profunda preocupación y enérgico rechazo ante el reciente memorando de Estados Unidos contra la isla caribeña. Mediante un comunicado, la organización subrayó que esta nueva medida del presidente Donald Trump intensifica el ya prolongado y cruel bloqueo económico, financiero y comercial contra el país antillano, algo que castigó a su población por décadas. Consideró que esta política sostenida por más de 60 años no solo es una flagrante violación del derecho internacional, sino que también transgrede los principios fundamentales de respeto a la soberanía, la autodeterminación y la solución pacífica de controversias. El bloqueo ha sido un obstáculo insuperable para el desarrollo integral del pueblo cubano, generando impactos humanitarios y sociales injustificables que afectan directamente el acceso a medicamentos esenciales, alimentos básicos y tecnologías cruciales, señaló. Las familias sufren las consecuencias de manera palpable en su vida diaria. Como coordinadora, se unió a las innumerables voces internacionales que, de manera constante y mayoritaria, han exigido en la Asamblea General de las Naciones Unidas el cese inmediato e incondicional de esta política de bloqueo. Con esta información cerramos el recorrido por las páginas con dominio.cu. Hacemos una segunda pausa informativa. Ya regresamos.
Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Ya volvemos con más noticias. La tripulación del buque perteneciente al Departamento de Oceanografía y Navegación del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia participó en la apertura de la exposición Los Faros de Rusia en la fortaleza San Carlos de la Cabaña. El almirante Vladimirsky se encuentra en La Habana desde el mes de junio como parte de los trabajos de investigación oceanográficas e hidrográficas conjuntas rusa-cubana. Veamos. La exposición exhibe obras de los finalistas del concurso fotográfico Faros de Rusia, que recoge 26 instantáneas de parte de los más de 500 sistemas de navegación de este tipo existentes en ese país. Confío en que esta exposición fotográfica y los documentales nos ayuden a todos a aprender más sobre los faros de Rusia y, por supuesto, a preservarlos para las futuras generaciones. Tener el privilegio de que La Habana se haya escogido para la realización de esta exposición, como lo han sido las ciudades de San Petersburgo y París, nos enorgullece, y que se haya decidido por la parte rusa donar esta exposición a la parte cubana, reafirma el excelente estado de las relaciones entre nuestros países y Fuerzas Armadas. La muestra, que fue organizada por el Ministerio de Defensa de Rusia, la Sociedad Geográfica de la Nación Euroasiática y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, estará abierta al público durante todo el verano. Previo a la inauguración de la muestra expositiva, la tripulación del buque ruso Almirante Vladimirsky participó en la ceremonia del cañón solar. A pesar de los avances tecnológicos, los faros continúan siendo vitales para el sistema general de navegación en todo el planeta. Y con esta información ya llegamos al final de Noticias.cu. Antes de la despedida les recuerdo que también estamos en Facebook, X y YouTube como Cubavisión Internacional. Si es usted de los que gusta estar bien informado en cuanto al acontecer deportivo, les recomiendo que se quede en sintonía porque ya está todo listo para ofrecerle Zona Deportiva con Ernesto Arturo Santana. Bienvenido. Muchas gracias, Arevalo. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, hoy estaremos hablando acerca de Sub-23, del vóley de playa. Cuéntanos acerca de ello. Efectivamente, Sub-23, mañana comienza el pareo de semifinales en los dos grupos de nuestro país, Occidente y Oriente. También hay que hablar del voleibol de playa porque los cubanos ascendieron con su última participación en un torneo élite, Jorge Luis Salado y Noslen Díaz, hasta el lugar 22 del ranking mundial. Antes de esta competencia estaban en el 29, así que es importante este resultado. Y cerramos con fútbol porque también se juegan los pareos que determinan los más colocados de cara al torneo clausura, que se celebrará después que concluya este de apertura. Bueno, ya usted sabe, son algunos adelantos de lo que será Zona Deportiva en solo instantes, aquí en Cubavisión Internacional. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle. Si usted quiere conocer acerca de la realidad del deporte cubano, permanezca en Zona Deportiva. Soy Ernesto Arturo Santana y ya les doy la bienvenida. Todo listo para las semifinales de la Serie Nacional de Béisbol Sub-23. Dupla cubana Alayo y Díaz mejoró ubicación en ranking mundial de voleibol de playa. Se disputarán partidos de vuelta en repechajes del fútbol cubano. Comenzamos con informaciones de la Serie Nacional de Béisbol Sub-23. Mañana comenzarán los duelos semifinales del certamen con los cruces entre La Habana y Villa Clara por la zona occidental y Granma contra Camagüey por la zona oriental.
Este domingo quedaron definidos los 4 semifinalistas de la actual temporada. La Habana barrió a la Isla de la Juventud y se quedó con la primera posición del Grupo A. Los habaneros terminaron la fase clasificatoria con 14 victorias y 4 derrotas y serán los anfitriones de Villa Clara en el Latinoamericano. Por su parte, los naranjas volvieron a dominar en su sector y mantienen vivas sus esperanzas de revalidar el título alcanzado hace 3 años cuando se desarrolló la última edición. Los del centro del país terminaron por delante de Cienfuegos con 12 éxitos en los 18 juegos. Mientras que Camagüey y Granma se disputarán la supremacía en la región oriental en el Mártires de Barbados de Bayamo. Los aramontinos formaron parte del sector más parejo de este certamen. Su clasificación se determinó por el segundo criterio de desempate, pues terminaron con el mismo balance de las tunas. Delante tendrán a unos alazanes que ganaron 4 juegos de manera consecutiva para certificar su pase a la ronda de los 4 grandes. En ambos casos, las series comenzarán mañana a las 10 ante Meridiano. Vamos con otros temas. Un titular. La dupla cubana Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo ascendió al lugar número 22 del ranking mundial, luego de la actualización del listado al concluir el torneo élite de la ciudad suiza de Gstaad. Con los 600 puntos que consiguieron por el 9º escaño en Gstaad, Noslen y Alayo llegaron ahora a 3.940 unidades y mejoraron varios peldaños en el ranking con respecto a la semana anterior. Los cubanos viajaron hacia Rusia, donde jugarán invitados en varias etapas del circuito de ese país. Ellos les permitirá mantenerse en acción hasta su próxima presentación en el circuito del Orbe en el élite de Hamburgo entre el 27 y el 31 de agosto. En las paradas que jugarán en Rusia encontrarán igualmente un alto nivel que contribuirá a su preparación de cara al principal compromiso del año, el Campeonato Mundial de Adelaida en noviembre. En el camino a la justa del Orbe, el estelar dueto antillano tiene previsto igualmente participar en los certámenes élite de Joao Pessoa y Río de Janeiro, ambos en Brasil, en septiembre. Y como decíamos también en titulares, los Diablos Rojos de Santiago de Cuba igualaron con los Tiburones de Ciego de Ávila en la ida de los repechajes del Campeonato Nacional de Fútbol, que decidirá los últimos clasificados al torneo Clausura. Los virtuales favoritos no pudieron aprovechar la localía ante los avileños. En el estadio Antonio Maceo, los visitantes se adelantaron gracias al tanto de Franklin Jacas en el descuento en la primera mitad. La única señal de respuesta por los santiagueros apareció en el arranque de la segunda parte. Gracias al gol de Osman Marrero, los locales empataron la eliminatoria y se jugarán el cupo el próximo miércoles en la sede rival. Paralelamente, Villa Clara remontó su encuentro en la visita a Artemisa. Los propios errores de los artemiseños en defensa le costaron el tropiezo. Junior Betancourt, Rodney Hurtado y Jeremy Molina garantizaron la victoria del Expreso del Centro justo antes de su regreso a Zulueta, reconocida cancha en la que se celebrarán la vuelta. Por otra parte, el próximo sábado se disputará oficialmente la final del torneo de apertura entre Guantánamo y La Habana, los dos elencos mejor posicionados en la primera etapa del campeonato nacional. Y vamos con otros temas, amigos. Una firma de convenio de artes marciales entre Cuba y Rusia fue rubricada en la víspera en el Salón de Protocolo del Hotel Parque Central, con el objetivo de establecer los lazos deportivos entre ambos países. Por la parte anfitriona estuvieron presentes Nubia Bregado, presidenta de la Asociación de Cuba de Artes Marciales, y Jorge Félix González, presidente del Comité de Ética de la entidad. Mientras, representando a Rusia estuvieron los maestros Joseph Linder y Sergei Dmitriev, ambos con vasta experiencia en varias modalidades de artes marciales y deportes de combate. El intercambio bilateral de experiencias, así como la participación de atletas de otras naciones, incluyó esta rúbrica en la que se tienen en cuenta otros deportes de combate. En las palabras a la prensa, Nubia se mostró satisfecha con este acuerdo por ser sumamente provechoso para los atletas de nuestro país. Bregado consideró que es un movimiento clave ahora que Cuba integra los países BRICS, lo que contribuirá a que Cuba tenga un mayor desarrollo de estas manifestaciones marciales. Esta firma de convenio incluye un plan de eventos para el venidero año y se extenderá hasta el 2030, hay que decirlo, a propuesta del ministro de Rusia, según expresó el maestro Joseph Linder. Vamos para voleibol, amigos. En Camagüey, el entrenador Enrique Lazaraleta, reconocido como uno de los mayores contribuyentes con el voleibol femenino, falleció en Camagüey a la edad de 77 años. Sobre lo que fue su labor, refiere el colega Roberto Carlos Serrano a través de la siguiente crónica.
Murió Enrique Larrazaleta, uno de los imprescindibles entrenadores de la base, forjador de generaciones de voleibolistas del sexo femenino por más de medio siglo. Una terrible enfermedad lo separó para siempre de los tabloncillos donde normalmente buscaba seguir aportando talento a equipos nacionales y sobre todo mujeres de bien. Los entrenadores les corre el voleibol por la sangre y si tiene que trabajar 8 horas, trabajan 8 horas. Si tiene que trabajar 6 horas, trabajan 6 horas. Si tiene que trabajar sábado y domingo, trabaja 6 domingos. Y que con el trabajo vienen los resultados. Jamás aceptó la culpa de los suyos cuando Cuba comenzó a decaer en los resultados del deporte de la malla alta en medio de las acusaciones hacia los formadores de la pirámide del alto rendimiento. Junto a su esposa, Cándida Rosa Jiménez Amaro, buscó la fórmula perfecta hasta el último aliento. Enrique Larrazaleta Horta fue el amante perfecto de un deporte que le permitió tener más de una familia. Su nombre resalta como uno de los responsables por los cuales Camagüey fue potencia en el deporte de la malla alta en cuanto a competencias nacionales y el aporte de la selección absoluta, incluso en el momento de máximo esplendor de las espectaculares Morenas del Caribe. La triplista Liadamis Poveda y la ochocentista Dayle Cooper se ubicaron terceras en la víspera en sus respectivas pruebas en el meeting atlético de Sobretiel-les-Ron en Francia. En una competencia que no exhibió altos registros, Liadamis se estiró hasta los 14 metros y 16 centímetros para escoltar a la senegalesa Salazar, sorprendente ganador, hay que decirlo, con 14.49, y la favorita jamaicana Chanieka Ricketts, quien se estiró hasta los 14.23. Por su parte, Cooper cubrió la doble vuelta al óvalo en 2 minutos, 1 segundo y 54 centésimas, por detrás de la etíope Nix Gesach y la francesa Clara Lieberman. La otra participante cubana, la ballista corta Lisiane Ruiz, concluyó sexta con 13.20. Las 2 medallas de hoy, hay que decirlo, en la jornada de ayer, mejor dicho, en Sobretiel, se suman al positivo desempeño que tuvo el campo y pista cubano el sábado en la Lid de Ordizia, en España, donde Roxana Gómez logró su mejor marca del año con 50-40 y también consiguió el título Eunice García en el hectómetro. Concluyeron segundos Yander Herrera en los 110 con vallas y Renato Espinosa en los 100. Hay que decir que Gómez, la cienfuera, compite en la jornada de hoy en un meeting de Italia. Y así, amigos, ponemos punto final a esta emisión deportiva de Cubavisión Internacional. Gracias. Muchas gracias por su sintonía.